Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Bienvenidos a Entre Tuercas y Reglas. Hoy abordaremos un tema importante. ¿Cuál es la estructura de las normativas de tránsito en el país? Así que hoy nos acompaña un experto en esta materia y él es Johnny Valencia, abogado. Démosles la bienvenida. Bienvenido, Johnny. Sí, qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad que nos complace siempre interactuar con la ciudadanía, dar a conocer cuáles son las normativas, cuáles son las herramientas que utiliza el Estado para precautelar y garantizar la seguridad de las personas en el desplazamiento de las diferentes vías del país. ¿Cómo se administra o cuál es la estructura de gestión del tránsito en el país? Bueno, aquí vamos a aclarar algo. Es importante identificar, pues, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos nuestra Asamblea Nacional, que es quien emite las normativas, pero siempre es importante considerar lo que establece nuestra Carta Magna. Pues no, la Constitución de la República establece una normativa, una jerarquía, en la cual pues se considera en primer lugar la Constitución de la República. Okay. Luego de esto se establece también lo que son los acuerdos internacionales, y esto es importante porque el Ecuador, al estar suscrito a los acuerdos internacionales, tiene que garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos internacionales? Sí, estos acuerdos internacionales son los que se emiten a través de las Naciones Unidas. Okay. Por ejemplo, hay directrices internacionales, herramientas internacionales que ha emitido la Organización Mundial de la Salud relacionados al tránsito, pues, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, acuerdos que buscan garantizar el bienestar social, el bienestar de las personas, del ciudadano, de los niños, de los adolescentes, hablando netamente de seguridad vial. Entonces, estos acuerdos internacionales, hoy en día tenemos el segundo decenio del Plan Mundial de Seguridad Vial, que más allá de ser un plan, también viene a ser una normativa que nos obliga a nosotros como país a acogerla, sumado a lo que establece la Constitución de la República, y basado en estas dos normativas emitir directrices que van en diferentes niveles, pues, ¿no? Diferentes jerarquías. ¿Cuáles son esas jerarquías que existen o cómo se clasifica? ¿Es una pirámide de instituciones? Exacto, más que de instituciones, se la conoce comúnmente como la pirámide de Kelsen. Pues, ¿no? Esta pirámide se la utiliza en diferentes países a través de sus cuerpos legales, en lo que se establece la Constitución, como ya lo había manifestado. La Constitución reconoce los cuerpos, los acuerdos internacionales, los códigos orgánicos, que nosotros en materia de tránsito estamos basados en el Código Orgánico Integral Penal. Luego de esto viene la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Viene el reglamento, que tiene una jerarquía inferior a la de la ley, según la Constitución de la República. Okay. Vienen ley, código, ley, reglamento, también vienen los acuerdos de los ministros, vienen también lo que son las ordenanzas municipales, y pues, exacto, vienen también las normativas internas, ¿no? Que pueden emitir las diferentes instituciones. Abogado, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento asociado, pero en tránsito? Sí, bueno, como lo había manifestado, nosotros tenemos o podemos basarnos en tres normas principales cuando hablamos de tránsito, pues, ¿no? Número uno, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que establece netamente cuáles son las sanciones en materia de tránsito. El Código Orgánico Integral Penal habla de diferentes normativas, pero en materia de tránsito tiene una norma sancionatoria. Yeah. Adicional a esto, tenemos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta ley es mucho más específica en materia de tránsito, pero siempre está paralela o cogida de la mano con el Código Orgánico Integral Penal. Es como más detallado el COI. En materia sancionatoria. Sí. Pero el reglamento aplicativo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ese es mucho más específico. Por ejemplo, nos habla de cintas reflectivas, la ley, o para la emisión de las licencias. El código nos dice que se sancionará que no posea la licencia, pero el reglamento nos especifica cuál es el procedimiento para sacar la licencia, ¿sí? Entonces, el reglamento es mucho más específico. Siempre es bueno saber qué es lo que puedo y no puedo hacer, que eso lo establece el COIP, pero siempre es bueno remitirse al reglamento para ver cuáles son esas especificaciones que nos indica esta norma.
O sea, especificaciones en el reglamento y en general lo de la ley. Exactamente. Otro ejemplo que se podría detallar a esto. Bueno, en los diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, el COIP es muy abierto cuando dice que el vehículo tiene que contar con, debe estar en buenas condiciones técnico-mecánicas, pero el reglamento nos especifica dónde tienen que ir los retrovisores, dónde tienen que ir puestas las placas, dónde tiene los neumáticos, los vidrios, todas estas condiciones técnicas están especificadas en el reglamento. Entonces, siempre es bueno, incluso cuando tenemos una duda de lo que nos dice la norma, el COIP en este caso, remitirnos al reglamento para ver esa especificación que está ahí, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué manera las normativas de tránsito se actualizan a las nuevas tecnologías? Por ejemplo, los nuevos carros que están saliendo. ¿Cómo se gestiona eso? Claro, bueno, esto es importante también porque siempre todas las normas tienen que irse ajustando a la necesidad de la ciudadanía y del Estado como tal, pues, ¿no? Entonces, como lo manifesté al inicio, esto es una responsabilidad netamente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros como instituciones y también diferentes sectores sociales, pueden ser gremios de transportes, ciudadanía en general, diferentes sectores, cuando hay evoluciones tanto en la parte social, se plantean propuestas. Nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador hemos realizado muchas propuestas a lo largo de la historia. Desde 1948 que se creó la Comisión de Tránsito del Guayas, nosotros hemos presentado propuestas porque nosotros en el terreno, como ente de control operativo, conocemos cuáles son las necesidades que se dan, pues, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como lo manifesté, también los gremios de la transportación tienen sus necesidades que hay que atenderlas. Recordemos que al ser la transportación es un punto o una parte clave de la sociedad, son los que nos movilizan a diario, pues, ¿no? Entonces, ellos también tienen sus problemáticas, pero esto tiene que estar cogido de la mano, pues, ¿no? Garantizar los derechos de la transportación y garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces, se plantean propuestas y estas son presentadas en la Asamblea Nacional y luego de varias comisiones, de varias mesas técnicas, se analizan, se escuchan las partes, eso es presentado en la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. ¿Y qué tiempo de duración tiene este proceso para ser aprobado? Bueno, eso ya es netamente los tiempos que establece la Asamblea Nacional, dependiendo de lo que se quiera reestructurar, pues, ¿no? Puede ser, incluso hoy en día, la Agencia Nacional de Control de Tránsito, la ANT, puede emitir, cuando no se contrapone a lo que establece la ley o el COIP, la ANT puede emitir resoluciones administrativas que rigen a los diferentes, en todo el territorio. Pues, ¿no? Como la Agencia Nacional de Tránsito es una entidad que trabaja ligada con el Ministerio de Transporte y sus jurisdicciones a nivel nacional, pueden emitir resoluciones ya a nivel nacional que se pueden ejecutar a través de las diferentes instituciones. Muy bien, interesante. Abogado, y cuando hablamos de las normativas creadas por los que se afligen a la ley, ¿qué papel tiene el tema de los gobiernos autónomos cuando se basan en estas normativas? ¿Crean o ya tienen algún específico de la ley? Sí, como habíamos hablado de la jerarquía normativa, pues, ¿no? La jerarquía normativa no se puede contradecir, una ley inferior no puede contradecir una ley superior. Sin embargo, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la potestad de emitir ordenanzas municipales, que son según la jerarquía, están en la parte inferior. Las ordenanzas municipales no pueden una ordenanza contradecir o decir algo diferente a lo que ya establece la ley o el COIP, ¿sí? Entonces tienen que basar algo relacionado a lo que ya está. Exacto, sí, exactamente. Y justamente, por ejemplo, los municipios tienen esa potestad, por decir, en una zona urbana o en un casco comercial, restringir los horarios de circulación. O como lo hace Quito a través de lo que es el pico y placa, ¿sí? Tienen una ordenanza municipal, tienen una resolución de carácter administrativa que rige netamente en ese cantón, en esa ciudad, y pues esto sí es válido, pero es importante que cuando se emitan estas normativas se tenga en consideración que no pueden contradecir o contraponerse a lo que establece una normativa superior. En este caso, ¿y qué pasa si se contradice? Bueno, esto da paso
a diferentes acciones legales, en el caso de vulneración de derechos o en el caso de gestiones administrativas, pues no, se pueden apelar dependiendo de cuál sea la circunstancia, pero sí se puede apelar de que esta normativa no es procedente, pues no. Sí, no es muy aplicable. Bien, interesante, pero antes nos vamos a una pequeña pausa y en breve volvemos para tener más conocimiento sobre las normativas en el país y qué se puede saber. Así que no se vayan, quedémonos aquí entre tuercas y reglas por la señal de VTV. Y volvemos con más entre tuercas y reglas aquí por la señal de VTV. Seguimos aquí con el entrevistado, quien es abogado y también agente de la Comisión de Tránsito, Johnny Valencia, que nos estaba comentando un poco acerca de la estructura de las normativas vial en el Ecuador. ¿No? Pero vamos allá, más allá de las normativas, a la ordenanza, esa ordenanza municipal que se da en cada ciudad. Abogado, la ordenanza municipal aquí en Guayaquil, ¿cómo se organizaría o se estructura si hablaríamos sobre el carril de la metrovía, ¿no? O sea, establece en la ley algo específico, pero aquí se diferencia con otro. ¿Cómo se imagina? Sí, bueno, como lo había manifestado, los municipios tienen la potestad de emitir su normativa a través de las ordenanzas, pues, ¿no? Ajustándose a la problemática propia, ¿no? Aquí parte un cuestionamiento o cierta inconformidad en materia de derecho, por cuanto el Código Orgánico Integral Penal ya establece una sanción para quien conduce en un carril exclusivo. En este caso, el Código establece una multa del 10% de un salario básico. Okay. Mientras que la ordenanza municipal contempla una sanción del 25%. Aquí hay que considerar algo también. Dentro de los 15% más. Exacto. Entonces, aquí hay que considerar algo en cuanto a lo que es la aplicación de esta norma, de que en primer lugar es una norma superior lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y a su vez también existen los diferentes principios. Pues no, el principio de favorabilidad establece que cuando hay una contradicción o cuando dos normas se contraponen, se tiene que aplicar la más favorable a la persona al infractor en este caso. En este caso va a ser la del COI, que exactamente. Son el menos 15%. Encima de que, considerando de que es una norma superior, también es la más favorable. En todo caso, en la aplicación, lo que se presenta es de que muchas personas han ido ante los operadores de justicia, a los juzgados, y ellos les manifiestan que no es competencia de ellos, porque es a través de una ordenanza. Exacto, que se lo establece a través de la Agencia de Tránsito Municipal. Y pues se han hecho diferentes apelaciones al respecto. Tengo entendido que sí han habido resoluciones, hay incluso una resolución de la Corte Constitucional, pero hay que analizar los casos de manera puntual, pues, ¿no? Los casos de manera puntual, cómo se han dado los hechos. O sea, en este caso, si tienen una multa y se quieren apelar contra el COI, la Agencia de Tránsito Municipal no lo aprueba. ¿O cómo sería, o quién lo defendería en este caso? ¿Qué entidad estaría encargada?
se lo está manejando de una manera administrativa. Al ser una ordenanza municipal, se lo está canalizando de una manera administrativa y la misma agencia de tránsito municipal tiene los canales de apelación que establece el debido proceso, que contempla el debido proceso como lo establece la Constitución. Oh, ok. Sí. Y también hablando sobre lo de las... Bueno, ya estábamos hablando los reglamentos, las normativas y todo eso. Cuando son horas picos aquí en Guayaquil, los ATMs tienen el control sobre el tránsito, ¿no? Pero hay carriles, por ejemplo, en donde personas se confían y se meten según de que es hora pico y pueden pasar. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es importante que la ciudadanía tenga plenamente identificada la señalética que hay en cada uno de los lugares. He visto en diferentes sectores que sí contempla, sí está establecido a través con su debida señalética que el carril es compartido, ¿sí? El carril es compartido. Al ser compartido, pues se puede utilizar este carril, el carril exclusivo. Sin embargo, hay carriles que son exclusivamente para la metrovía. Hay ocasiones que el agente civil de tránsito está parado en el lugar y está habilitando y permitiendo el paso de los vehículos particulares. En el reglamento, como ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, se establece que cuando hay un dispositivo electrónico o un dispositivo de control y hay un agente de tránsito haciendo una señal contraria, lo que prevalece es la señal del agente de tránsito. Porque el agente de tránsito está en ese lugar, es una persona que está ahí y que conoce el entorno. Cuando ha fallado el dispositivo electrónico, cuando hubo un cierre de vías, se necesita hacer un contraflujo, entonces el agente de tránsito realiza una señal de tránsito para que esto tenga fluidez. Entonces, el reglamento contempla que la señal del agente de tránsito tiene prevalencia sobre los dispositivos. En este caso, pues el agente de tránsito tiene la potestad, acorde a la problemática, de habilitar un carril que sea exclusivo para que se convierta en un carril compartido, pues, ¿no? Lo que habíamos mencionado también es que en muchas ocasiones se ha presentado el inconveniente de que estando el agente de tránsito ha dado paso a los vehículos particulares y se han generado multas. Recordemos que las multas se generan mediante herramientas tecnológicas que están automatizadas y se emite la multa. Pero es importante tener en cuenta cuando ha sido un agente de tránsito, y esto es lo que da paso a las impugnaciones, pues, ¿no? Claro. De manera administrativa, manifestar que había un agente de tránsito que dio paso, y yo estoy seguro que la agencia de tránsito municipal lo va a canalizar de manera adecuada, de manera favorable, para que la ciudadanía tenga la apertura correspondiente. Así es. Muy bien, totalmente de acuerdo, y nada, esperemos que esto tenga una mejor resolución. Nos vamos a una pequeña pausa y nada, agradeciéndole a usted, abogado, por esta entrevista. Así que vamos a una pequeñita pausa, pero en breves minutos volvemos aquí entre Tuercas y Reglas por la señal de VTV.
Bienvenidos a Entre Tuercas y Reglas y seguimos aquí con más de esta entrevista sobre la estructura, ¿no?, de la gestión de tránsito en Ecuador. Tenemos las invitaciones aquí del mayor de la Comisión de Tránsito del Ecuador que nos acompaña, Muchas Henry gracias. Palacios. Él también es jefe de la unidad de imagen operativa de la CTE y también es perito aprobado por la Corte. Consejo de la Judicatura. Así es. Pero bueno, seguimos con más. Mayor, cuénteme, ¿cómo está compuesta la parte del control del tránsito aquí en Ecuador? Bien, para empezar aquello vamos primero a hablar sobre la estructura, cómo está estructurado. Pues no, y esto parte obviamente como todo de un nivel jerárquico. La estructura básicamente tiene en la punta de la pirámide o en la parte de arriba, en la parte superior, viene el Ministerio de Transporte. Antiguamente Ministerio de Transporte, hoy Ministerio de Infraestructura y Transporte, ¿no?, que es quien regula las políticas de manera general en materia de tránsito y transporte. ¿Sí? Okay. Es, por decirlo así, es el padre de todo este sistema o estructura. ¿Okay? Luego viene el brazo ejecutor administrativo, que es quien regula o emana las regulaciones a nivel de control del tránsito. Es decir, emite permisos de operaciones, maneja situaciones de licencia, ¿okay? Y toda esta parte legal y técnica, desde la parte administrativa, desde el ámbito administrativo, es decir, emite esos documentos. Luego viene la parte ejecutora de control, que tiene dos vías. La primera es la vía nacional y la segunda la vía local. En la vía nacional, este brazo ejecutor se divide en Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional. Los dos trabajan conjunto. Así es, los dos tienen ya su jurisdicción definida, es decir, en ciertas provincias opera la Comisión de Tránsito del Ecuador y en ciertas provincias la la Policía Nacional como tal. ¿Pero en un operativo pueden trabajar los dos juntos o simplemente cada quien está por Así es, tenemos diversos operativos. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana y tránsito, esto se opera en las provincias donde opera Comisión de Tránsito. Okay. Pero en las provincias donde el tránsito también es parte de la policía, obviamente la policía hace estas dos funciones. ¿Okay? De aquí, cuando mencionamos estas dos funciones, no significa de que simplemente se podría dar por la policía, porque recordemos que tenemos aquí, la policía cumple el tránsito y la seguridad ciudadana, pero el ente especializado en tránsito, transporte y seguridad vial es la comisión, a través de unidades de rescate, a través de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito y ciertas otras unidades, ¿no? Esto a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Ahora, tenemos también lo que ya me antecedió mi compañero, la parte local. En la parte local, que son los municipios, tenemos ya básicamente las agencias metropolitanas o agencias municipales de control de tránsito, que tienen distintos nombres. Pues no, aquí tenemos agencia de ATD, ATM, ATZ y todo el abecedario, ¿ok? Listo. Eso es en cuanto a las locales. Recordemos que hay varios municipios que tienen el nivel tipo A. De aquí hay una subdivisión, el nivel A y el nivel B de los municipios. ¿Cuál es ese nivel A y nivel B? Ok, el nivel A es todos los municipios que tienen más de 150.000 habitantes y a quienes se les ha entregado el control del tránsito y el control operativo. ¿A qué me refiero? El control del tránsito, la regulación y control operativo del tránsito, los agentes de tránsito. ¿Sí? Y hay municipios que solamente tienen el control del tránsito, es decir, solo la regulación, son los que no tienen agentes de tránsito. Ok, diferencia entre A y B, son dos puntos Así totalmente es. diferentes. En el uno existen agentes de tránsito y en el otro solo emana regulaciones, control de espacio público, sanciones con cámaras, radares y toda esta situación. Muy bien. Todo es un poco extenso, pero de diferencia aquí va. Muy bien. Mayor, referente a esta gestión de tránsito, aquí en Guayaquil, ¿cómo se manejaría con la CTE? ¿Tiene el control directo de todo o simplemente trabaja con la ATM en partes? Sí, a partir del año 2014, con la nueva reforma que se dio de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, la operatividad la asumió netamente Guayaquil a través del municipio, creó su empresa que hoy conocemos que es la ATM. Una vez que se cedió estas competencias, la Comisión de Tránsito del Ecuador tuvo que salir de la ciudad e ir a otras ciudades en donde fue peticionado su servicio. Sin embargo, la ATM acudió aquí y está vigente su servicio. Ahora,
no solamente se entregó la competencia como tal en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, sino también la elaboración de ordenanzas, que es algo que el Consejo Nacional de Competencias le atribuyó a través de la normativa legal a los municipios. Entonces, los municipios a través de ordenanzas también pueden regular las situaciones o materia de tránsito, entre ellos el espacio público para uso de estacionamiento, parquímetros, radares y similares, ¿ok? Toda esta situación en ese ámbito. Muy bien, muchísimas gracias, Mayor. Nos vamos primero a una pequeña pausa. Okay. Y después volvemos con más sobre ese tema porque abarca mucho y también es interesante que los ciudadanos tengan conocimiento. Así que nos volvemos en unos breves minutos. No se pierdan, sigan aquí por la señal de VTV. Esto es Entre Tuercas y Reglas. Y seguimos con más Entre Tuercas y Reglas aquí con el mayor de la CTE, quien es Henry Palacios. Así es. Nos contaba un poquito sobre esta estructura, gestión, ¿no? de lo de tránsito, todo relacionado. Pero ahorita nos vamos un poquito más allá sobre el tema de las capacitaciones, ¿no? ¿Quién está a cargo de capacitar a todas las entidades encargadas de tránsito, tanto municipales, locales y nacionales? ¿Ustedes? Sí, bueno, lo primero que hay que conocer es que la ley indica que para los municipios, en este caso los agentes civiles de tránsito, las capacitaciones las dictará inicialmente, se indicó que la Comisión de Tránsito del Ecuador. Luego hubieron reformas, en este caso, en las cuales se identificaron o se agregaron a la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, e incluso institutos superiores particulares o privados para que realicen esta tarea. Sin embargo, aquí hay algo que aclarar. Los municipios, conociendo la capacidad tanto de infraestructura como de conocimiento y profesionalización de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en su 99% han acertadamente han propuesto solicitar los servicios de capacitación de CTE. Es decir, que a la fecha la Comisión de Tránsito del Ecuador capacita a todos los cuerpos de agentes civiles de tránsito de los distintos municipios a nivel nacional. ¿Okay? O sea, en sí ustedes son los encargados de llevar estas capacitaciones a todo nivel nacional, que diría. Así es. Sí, de hecho, la Comisión de Tránsito del Ecuador como tal tiene 3 escuelas de formación. Uno es en la provincia del Oro, 2 aquí en la provincia del Guayas, que a través de estas escuelas realizan la capacitación. Las escuelas se especializan, son de formación, capacitación y especialización en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, ¿no? Ello conlleva a que no solamente se formen, sino que se especialicen, haya capacitación continua e incluso cursos de ascenso también para los distintos cuerpos de agentes civiles de tránsito. Es algo muy importante y obviamente pues novedoso que se pueda transmitir esta información a las personas. ¿Y cada qué tiempo se realizan estas capacitaciones? Bueno, la normativa señala que en general todos los cuerpos de tránsito, inclusive Comisión de Tránsito del Ecuador, los agentes civiles de tránsito, se capaciten 2 veces al año, es decir, periódicamente cada 6 meses o semestral.
Así es, cada semestre... ¿Esa es una obligación? Sí, la normativa así lo dice, la ley de tránsito lo manifiesta a través de diversos artículos, que la capacitación continua hará efecto pues en cada cuerpo para mantenerse con esa actualización como tal. Estar constantemente Preparado, así es. Así es. Bueno, y hablando también un poquito más distanciado del tema, ¿no?, de las capacitaciones, lo de la CT, quiero profundizar y también tener el conocimiento sobre cuando hablamos de infracciones respecto a las motocicletas. Así es. Hoy en día la normativa, la ley dice que no se puede, en una motocicleta no pueden estar dos personas, pero en diferentes ciudades las normativas no Varían. contradicen, sino que varían. Así es. ¿Cómo ustedes manejan esto? Bueno, aquí nosotros nos debemos a la normativa, ¿no? Básicamente los cuerpos de tránsito, inclusive Comisión de Tránsito, Policía Nacional o en este caso agentes civiles de tránsito, nos debemos a las normativas. Cuando hablamos de normativa, necesitamos una ley que proponga o deje claro, prevea las sanciones. Sin embargo, no existe una sanción clara para la capacidad de motocicletas, que debe haber mínima o máxima, ¿no? En cuanto a la sanción nos referimos, en cuanto a si permite 1 o 2, porque sí hay un límite máximo, pero en unas normativas como ordenanzas en los municipios vemos que no pueden conducir, no pueden viajar 2 personas. ¿Qué sucede allí? Que nosotros como agentes de tránsito debemos adaptarnos a cada normativa de cada ciudad. Es un poco complejo porque en ciertas ciudades sí se permiten 2 pasajeros. Claro. Conductor y un pasajero. Sin embargo, en otras ciudades... El sexo. Así es, en otras ciudades, sin embargo, solamente el conductor. Entonces esto crea, desde el punto de vista solo de tránsito, crea ciertas situaciones de desaveniencia por parte de los conductores o usuarios viales. Sin embargo, también debemos analizar el otro punto, Mercedes. ¿Cuál es el otro punto? Que es el ámbito de la seguridad ciudadana. ¿Sí? Así es. Sabemos que hay un número elevado o un porcentaje elevado de ciudadanos que conducen motocicleta y son directa o indirectamente inmersos en este tipo de hechos delictuosos, ¿no? Sicariato, robo, extorsión, claro, y diversos tipos de delitos. Entonces, hay que ir compensando estas dos situaciones, la parte de seguridad ciudadana y la parte de tránsito, para adaptarnos a cada normativa. Ahora, por ejemplo, en Guayaquil, que tienen sus propios agentes de tránsito, ellos ya están adaptados a sus normativas. ¿Okay? Ellos cada vez que emiten una reforma, una actualización en cuanto a la capacidad de personas que pueden viajar en una moto, se actualizan. Comisión de Tránsito también lo realiza en las ciudades donde tiene la competencia de jurisdicción. Claro, porque son diferentes ciudades y cada uno tiene sus normativas, y referente a esto, lo de las motocicletas, tienen que actualizarse, ¿no?, todos los agentes. Así es, sí, y también, como bien lo indicaste, pues depende mucho de la normativa, porque se señala que si puedes conducir con tu esposa, con tus hijos, que si es mi hermano no está inmerso en la ordenanza. Entonces esto genera cierta molestia también con la ciudadanía en general, es decir, tanto pasajero como conductor. Como que más detallado, o sea, cambia, se rige, pero acá es cambio más detallado y puede variar en ciertas cosas. Así es, inclusive horarios, inclusive hay horarios, por ejemplo, pasado de las 7 de la noche, no puedes conducir y ya 2 personas, solamente un varón. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, este tema es un tema bastante delicado, porque se manejan varias aristas, temas de tránsito, temas de seguridad, de capacidad e incluso de sectores, porque puede una ordenanza dentro de un único sector hacer una excepción. Por ejemplo, yo focalizo en X municipio, yo focalizo que solo en el área céntrica es donde más se dan situaciones delictuosas. Entonces focalizo yo mi ordenanza hacia ese punto, que en cierto perímetro el horario de conducción para vehículos y traslado de dos personas va a ser de tal a tal horario. Entonces, hay que manejar varias aristas allí. O sea, se detalla diferentes puntos referentes a las necesidades o a lo visto que sí. Se da. Básicamente se entregó o se cedió las competencias del tránsito desde el gobierno central a los municipios justamente para eso, entendiendo que los municipios tienen sus propias particularidades y necesidades dentro de esta materia de tránsito, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, algo muy sencillo, no es lo mismo estacionar en Guayaquil que en Quito.
¿sí? En Guayaquil tenemos, aunque es todavía un poco dificultoso, tenemos ciertos horarios en los cuales nos permiten estacionarnos de una manera algo tranquila. Pero en Quito es muy complicado ubicar un parqueo, sobre todo en la zona céntrica. Sí, sobre todo porque no hay el espacio y la aglomeración y de vehículos, ¿no? Y por ejemplo, pico y placa. Pico y placa, ¿dónde existen? Solo en Quito. En Guayaquil no existe. Pero aquí se dice porque se tiene que presentar un proyecto para. Así es. Se tiene que ser presentado a los municipios para que se lo aprueben. Así es, todo justificado. Por eso lo indico y soy reiterativo. Depende de las particularidades que existen en cada ciudad a nivel del tránsito. Ya aquí nos entramos un poco en el tema de movilidad, ¿no? Para mejorar la movilidad, que sí existen ordenanzas en Guayaquil, hay 2 ordenanzas sobre el tema de la movilidad. Por ejemplo, allí podríamos ir, ¿no? Y en el tema de motocicletas, también. En el tema de motocicletas, conozco que la ATM en este momento pues se encuentra realizando las citaciones a personas que están conduciendo incluso con vehículos de micromovilidad, es decir, los eléctricos. Si no tiene casco, si respeta una señal, si está mal parqueado, si parquea sobre la acera, también. Las motocicletas eléctricas hoy en día, pero ellas no tienen necesidad de circular con licencia. ¿También pueden ser emitidas por parte de los agentes? Claro, a ver, recordemos una cosa, o tengamos presente algo. La motocicleta, por mucho que sea eléctrica, no deja de ser un vehículo. Claro, está dentro ya. de... ¿Por qué se generó aquí el problema con los vehículos eléctricos? Porque ingresaron al país a través de SENAE, que es el organismo especializado de aduana, ingresaron como juguetes. Ese es uno de los inconvenientes. Sin embargo, el hecho de que ingresen con un nominativo de juguetes no significa que dejen de ser un vehículo. No, ante la ley de tránsito continúan siendo un vehículo. ¿Ok? Es verdad, no necesitan matrícula, el conductor no necesita licencia, pero si yo conduzco este vehículo e irrespeto la señal roja del semáforo, ¿qué sucede? Se provoca un accidente. Y para prevenirlo yo debo de, como agente, aplicar lo que está en la ley de tránsito. Porque la ley de tránsito me dice, el conductor que conduzca un vehículo e irrespete la señal. No me dice... Así es, no me especifica si el vehículo es eléctrico o es a combustión interna. ¿Okay? Entonces es algo muy importante que la ciudadanía debe conocer. Y en ese caso, ¿cómo se manejaría? O sea, si ya se presenta como las motos eléctricas como un juguete, ¿puede intervenir la CTE, regularlo como ya un vehículo fijo y cambiar esta estructura de juguete a algo formal? Claro, es lo que se busca a través de la creación de una ley específica para este tema, para los vehículos eléctricos o también denominados de forma general como micromovilidad, ¿ok? Porque cuando hablamos de micromovilidad ingresa todo, motos eléctricas de los cilindrajes bajos, scooter, y derivados también, tricars eléctricos y todo lo demás. Entonces, este es un tema muy importante que sé que existe el borrador y que ya se debe de presentar. Esperemos que salga lo más pronto porque hay varios accidentes, incluso pérdida de vidas con este tema de los famosos juguetes eléctricos. Wow, interesante, ¿verdad? Todo tiene que estar relacionado y dirigirse lo que es a la ley para que así no se ocurran más incidentes y por supuesto ser unos mejores conductores y asimismo peatones. Pero bueno, hemos llegado a la parte final. Yo le agradezco, muchísimas gracias por este tiempo y también a ustedes por acompañarnos aquí entre tuercas y reglas. Recuerden que todo esto es transmitido a través de la señal de VTV. Así que muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.